cambiando versus el incremento de la población, donde ya vemos que hay una reducción en la producción de alimentos por persona, sobre todo en el continente africano. Ya hay este crecimiento exponencial se ha manifestado en una escasez sobre todo de la seguridad alimentaria, de la asequibilidad a ciertos alimentos. Además de la escasez de agua que está limitando el desarrollo en general y la producción de alimentos en particular. Y ya lo hemos visto, entonces, como que esto tributa a hacer cambios importantes desde la ingeniería y desde la nutrición para poder optimizar estos recursos. Y el tema que me preguntan harto es que efectivamente la ganadería o la industria alimentaria basada en las carnes, en las proteínas animales, no puede seguir con este nivel de ritmo, porque no da para ello, no solamente por la cantidad de demanda que hay, sino que las mismas vacas, no sé si ustedes sabían, pero las vacas también dañan algunos terrenos porque no las están movilizando todo el tiempo. Entonces, al mantenerlas en los mismos terrenos, hacen que las tierras pierdan ciertos nutrientes, se dañen las tierras y eso también afecte la calidad alimentaria, sobre todo en nuestro país, que presentamos igual déficit, independiente de mucha obesidad. Hay gente que no tiene el suficiente consumo de magnesio, de ciertas pequeñas cositas que se llaman las vitaminas y minerales, que se sacan sobre todo de alimentos que vienen de la tierra. ¿Ya? Entonces, efectivamente, se está dando un impulso a las proteínas vegetales. Pero ojo, porque vamos a hablar del veganismo y que el veganismo bien llevado y el veganismo mal llevado. Efectivamente, la tendencia va a ser a que baje el consumo de carne de vacuno porque no hay recursos, ¿ya? Es como que es por lógica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de hábitos, porque ya vimos la disponibilidad del ambiente, cuando hablamos de hábitos, sabemos que la tendencia a la obesidad ya mata muchas personas, en la verdadera pandemia, y que en Chile no estamos tan lejanos a eso, debido a que, por ejemplo, en Chile, 7,5 personas de 10 tienen obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que nosotros igual estamos normalizando el exceso de peso, ¿ya? Entonces, es ahí donde se hace un país obesogénico, ¿ya? Que estamos como tributando a la obesidad. Entonces, por ejemplo, yo ahora me voy a Estados Unidos a ver cómo ese país se adaptó al obeso. ¿Por qué los obesos de repente tienen más privilegios en Estados Unidos? Que estamos todos en la fila y ellos pasan en silla de ruedas, que tienen hay cierta teoría de que agrandaron los espacios en las micros, entonces se adaptó a la obesidad del país. Entonces, esa idea de investigaciones para ver que no cometamos también nosotros los mismos errores acá en Chile. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Nosotros podemos tener una alimentación súper baja en calorías y buena en proteínas, pero ¿cuál es la calidad del alimento que estamos accediendo? Por un tema de tiempo, por un tema de depresiones, de hambre emocional, estamos eligiendo mucho más alimentos procesados, de inmediata disponibilidad. ¿Y eso qué produce? Que este alimento procesado efectivamente es más denso calóricamente y también tiene un déficit de micronutrientes, de lo que yo les comentaba de vitaminas y minerales. Entonces podemos tener una gran tasa de obesidad, pero por ejemplo el 93% de los obesos, así mórbidos y sobre todo los que están más al sur, tienen déficit de vitamina D, por ejemplo. O hay muchos obesos anémicos, o los obesos que estuvieron en tratamiento con bypass gástrico, por mucho que hayan vuelto a la obesidad, tienen una desnutrición en términos de vitaminas y minerales. Y ya hemos adoptado estas conductas, el comer afuera. Comer afuera significa comer el triple de sal de lo que yo tendría si lo cocino en casa, el triple, ¿ya? Entonces, independiente de que yo esté consumiendo el mismo alimento en mi casa o afuera, ya tengo un exceso de sodio y por eso se tributa tanto a las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, bueno, un conjunto de factores. Sí, lo que ha pasado es que obviamente tenemos menos tiempo y sobre todo esto también nos da un acceso, el rap y todas estas cosas que al día de hoy se empezaron a tomar una fuerza muy fuerte, a comida como rápida, pero que nos puedan tener una fácil llegada, una mucha asequibilidad a eso. Sin embargo, con todo esto de la cuarentena y con todo esto de que las depresiones han aumentado, y yo les hablo mucho de la depresión porque en Chile tenemos tasas hasta el año pasado muy altas respecto a Latinoamérica. Imagínense lo que pasó ahora, con un golpe
entre medio un golpe emocional muy fuerte como una pandemia y la crisis social, que también despertó mucha ansiedad en muchas personas. Y eso muchas personas lo canalizan en los alimentos, y sobre todo los alimentos calóricos, ¿ya? Podríamos hablar horas de esto, pero voy a tratar de contarles a grandes rasgos. También en respuesta a todas estas crisis como más existenciales de las personas, ha nacido mucho la temática del mindfulness. Y eso habla de tomar conciencia. Y cuando hablamos de tomar conciencia, hablamos también de este espacio que se abre de conciencia con los animales, con el medio ambiente. Entonces, si bien están pasando cosas, entre comillas, negativas, están cambiando también cosas para positivo, según yo, que es esta conciencia. También pasa que salen documentales, dietas de moda, que finalmente lo único que hacen es promover las proteínas animales, método GRES, dieta cetogénica, que ya no damos abasto, y tributar a que haya más rebote y más obesidad, y se hace como un círculo virtuoso de la obesidad. Bueno, lo que les comentaba del hambre emocional, la normalización del paciente obeso, y si yo le pregunto a 10 obesos cuánto pesan, 8,3 me van a decir, por ejemplo, si tienen obesidad van a decir que tienen solo sobrepeso. Estamos subestimando nuestro estado nutricional. Entonces ahí también hay inconsciencia de que estamos enfermos. Entonces se mezclan varias variables, pues podemos hablar de la disponibilidad alimentaria, de la conducta de los chilenos y del perfil como psicológico desde la psicología de la nutrición de un paciente mal alimentado crónicamente, o sea, con un hábito instaurado de una mala elección de alimentos. ¿Por qué mezclé todo esto? Porque me preguntan qué comerían los hijos de tus hijos. Si me hablas de mis hijos, yo no sé si voy a tener hijos, pero en el fondo me imagino las generaciones posteriores. Y es ahí donde tenemos dos factores, y yo lo dividí en dos lados. Tenemos la epigenética, o sea, nosotros tenemos una interacción entre nuestra genética y nuestro ambiente, ¿ya? ¿Por qué les hablo de esto? Porque, por ejemplo, con las exportaciones empieza a pasar que se pasan de un lugar a otro los alimentos, entonces muchas veces nosotros no estamos preparados como genéticamente, transgeneracionalmente, para alimentos, por ejemplo, como pasa en Chile, que el gluten tenía 30%, o sea, el trigo tenía 30% de gluten y ahora tiene 90% de gluten por los transgénicos. Entonces, en toda esa exportación, también estamos afectando a la genética de otros países que están adaptados a otro tipo de alimentación. Países de agricultores que se industrializaron, eso es la historia de nuestra vida, ¿ya? También la cantidad de nutrición o de obesidad en las mamás. Y eso ya me da una carga genética como hijo a, por ejemplo, a tener obesidad de grande, etc. Entonces también nosotros estamos programando epigenéticamente a nuestros niños. Más las exportaciones, los transgénicos, que hace que se pierda la calidad del alimento. Y no sé si se han dado cuenta, como que ha habido un boom de las alergias alimentarias, de los niños con intolerancia, o sea, con alergia a la proteína de leche de vaca, niños con intolerancias alimentarias. Y eso es también porque nuestra genética no tiene mejor alimento que la lactancia materna, ¿ya? ¿Y qué empieza a pasar? Como había madres que no podían amamantar o también con el reingreso al trabajo, se le empieza a dar como una figura que se llama como leche maternizada, ya que es como una leche de vaca que la trataron de hacer parecida a la leche materna. El tema es que la leche de vaca sí o sí va a tener más proteínas, más sodio, entonces estos niños son más propensos a desarrollar alergias, peor sistema inmune, obesidad de grandes, etc. Entonces todo va entre la mano entre cómo se ha cambiado las importaciones, exportaciones, cómo han afectado los transgénicos y cómo es la elección de esta mamá transgeneracionalmente y cuáles son los hábitos que yo le doy a mi hijo. Y lo mismo, hay hábitos que están instaurados como hábitos crónicos que son dañinos, pero también ha habido una emergente situación en que la gente quiere empezar a cosechar. Hay, si bien el sedentarismo es muy alto en Chile, en el ABC1 el sedentarismo es mucho más bajo, o sea, hay una mayor conciencia del deporte, ¿ya? Y eso también crea hábitos, baja la ansiedad, hay mejores elecciones, o sea, todo tiene que ver con una conducta alimentaria y que no es solamente el ambiente, cuando les digo la interacción gen y ambiente, no es solamente con el ambiente alimentario,
es con el estrés que modula la genética, de cierta manera, que desilencia o le da un micrófono a genes que pueden ser buenos o malos. Entonces, en el fondo es todo este contexto que tenemos, nuestro hijo y nosotros. En mi opinión, ¿crees que seguiremos alimentándonos de proteína animal? Yo creo que sí, pero en mucho menor cantidad que ahora, porque también han habido muchísimos documentales que están en pro de estas proteínas vegetales. Ahora, ojo, ese documental de que el vegano es mejor deportista, mentira. Eso no es así, o sea, yo tengo pacientes tanto veganos como pacientes que comen proteínas animales y no es mejor deportista, de hecho tienen menos ferritina los veganos si no se alimentan bien, etc. Entonces también este exceso de información, si bien crea conciencia, sobre todo en términos de animales, del planeta, esa gente que lo hace para bajar de peso, etcétera, también es una persona que está como errada, ¿ya? Y nos da más obesos desnutridos. Pues le voy a explicar por qué. ¿Cuál Hay crees que alimento? una ¿Qué? consulta. En el anterior, en el tema de los, ¿cómo se llama? De la parte más de las personas que deciden, por ejemplo, mi hija decidió ser vegetariana, esa en la proporción, ¿eso está aumentando de acuerdo a las nuevas generaciones? Sí, o sea, yo cada vez tengo pacientes que se quieren convertir o vivieron o empezaron a ser vegetarianos. ¿Y Sí, eso muchísimo. Tiene tú que lo has ver mucho con el notado? documental de Netflix, tiene que ver, eso tiene mucho que ver con lo que empieza a salir de moda, ¿ya? Tal como Claro. la gente del método Grey, que también tiene mucha evidencia científica en enfermedades cardiovasculares, yo estoy muy de acuerdo, pero un vegano en Chile, que es lo que iba a hablar después, tiene que estar muy dispuesto a ser un vegano, sí, no un vegano. ¿Qué son los veganos? Los que comen productos veganos, los vegan, que de la hamburguesa, que finalmente es pura azúcar simple, fructosa, jarabe de fructosa. Entonces, ahí como que vienen, se chocan dos conductas, la conducta de yo querer tener todos los alimentos rápido, entonces compro en el supermercado el jamón vegano, bla, 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 versus yo quiero ser vegano para mejorar mi salud, y en el fondo para eso tengo que cambiar el hábito incluso de cocinar, entonces un hábito mucho más allá. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Cuál crees que es el alimento del futuro? A mí esta pregunta me mató porque para mí siempre está el alimento del futuro. Herbalife era el alimento del futuro porque cumplía todos tus requerimientos tomando agua, sirvió cero, porque nunca va a tener la misma proporción. El ser humano le gusta masticar, primero, tiene que ver con el desarrollo cognitivo, etc. Segundo, ningún producto va a cumplir la función que es la unión anión-catión que tiene un alimento complejo, ¿ya? Que tiene un alimento sólido. Ni siquiera el jugo de fruta es parecido a la fruta, a ese nivel. Entonces, esto de que la pastillita, sí, en algún momento la espirulina, porque fue el alimento de la NASA, sí, es un superalimento, pero bien combinado. Yo no saco nada con tomar espirulina y tomarme un té al lado porque boto la vitamina B. Entonces, este alimento del futuro, como lo tomé yo, me imagino que esperaban una píldora, etcétera, yo no sabría decirte, ¿ya? Lo que sí podría cumplir el alimento del futuro es que se cultive en cada país, sea con seguridad alimentaria, y que, claro, que cumpla estas normativas y probablemente venga la proteína vegetal. ¿Cómo nos alimentaremos en el futuro? Ya está contenido como en las respuestas anteriores, que efectivamente si ven la tendencia, hay guías de alimentación saludable. Ok, eso está muy poco, para mi punto de vista, adaptado a la persona, ¿ya? Y a los tiempos de ahora, etc. Por ende, todos comemos procesados. Y en un principio que el obeso consuma procesado es un mal menor, ¿ya? Por matemática pura el paciente va a mejorar. Sin embargo, nuestra tendencia es cada vez más procesados y industrializados, y eso nos da cada vez más déficit de nutrientes, etc. Por ende, esa ha sido la tendencia. Por mucho que la disponibilidad esté baja y que en el fondo hay que parar las industrias por un tema de conciencia, la tendencia ha sido al alimento rápido. Y ha sido así años de años de años. ¿Cómo te alimentas hoy? Yo, si me comparo con cómo debería alimentarme, te diría que en un 70% de lo que debería. Porque para mí, esto es muy personal, el éxito de un tratamiento, que yo tuve que bajar mucho de peso y lo he mantenido mucho tiempo, no tiene que ver con la dieta perfecta, libre de transgénicos, libre de gluten, libre de lácteos, no. Tiene que ver con mantenerte sana, cómoda y bien nutrida. Y con un hábito, ¿ya? Un hábito
que también sea consciente con el planeta. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi reflexión de cómo como? Es alta en sodio, porque también soy deportista. Entonces, para mí no es tan grave. Es alta en carbohidratos, pero con complejo, o sea, no es como tallarines o azúcares, porque soy deportista. Tengo un 30%, como mucha fibra, tomo suplementos según lo que me falte, es normal en proteína, no es muy excesivo, pero es hipograso, es como bajito en grasa. Esa es mi alimentación del día de hoy. ¿Cómo está preparado Chile para enfrentar estos cambios alimenticios en el mediano y largo plazo? Y ahí está mi diferencia, Chile o la gente. Entonces, ¿qué ha hecho Chile? O sea, ¿qué le está pasando a Chile? Lo que les hablaba, se aumentó la tendencia del vegetariano, del vegano, hay un muy mal uso de dietas de moda, y ¿qué hace el vegetariano? Elige el jamón veggie, que finalmente todo procesado, y sobre todo los vegetarianos, o los libres de gluten, también esas cosas, tienen fructosa, los veganos tienden a comer mucho más harina blanca, que a los veganos malos, los veganos, no los veganos, sí. Y esto de la conciencia a mí me ha parecido fantástico, porque todos hemos tomado conciencia, y sobre todo después del COVID. Conciencia en el mundo, y eso efectivamente nos va a ver nuestra vida como un poquito más arriba, un poquito más dentro de un contexto mundial. Y eso yo creo que abrir mucho los ojos a lo que está pasando con los animales, lo que está pasando con el efecto invernadero, que es efectivamente se produce. ¿Y qué iniciativas están abordando la problemática actualmente? Yo les quiero decir que cuando yo fui a estudiar a España, hablaban muy bien de todas nuestras iniciativas en Chile. Mostraban estudios partió con la Bachelet, ¿ya? Con que mucho más fomento a la lactancia materna, tuvo una muy buena recepción el aumentar la lactancia materna, las mujeres amamantando. Ella se movió, yo no soy de ninguna tendencia política, pero sí hubo un cambio ahí, y es reconocido mundialmente. Los programas, el PENAC, los programas de alimentación complementaria, porque es un tema que los abuelitos no tengan seguridad alimentaria, que se estén desnutriendo, entonces se hacen estos programas complementarios que está ahí de mi Purita, la Purita Mamá, son excelentes programas. Lo que pasa es que la gente no los aprovecha, prefiere lo que está en el supermercado, y estos han sido estudiadísimos. Hay cada vez más personas que quieren cultivar sus propias plantitas, sus propios vegetales. Yo creo que las iniciativas también que se están abordando, porque me basé mucho en un proyecto Corfo que tuvo ingenieros en alimentos, que están abordando desde la manera